Capítulo 0 Prólogo. 25 de julio, año unificado de 1927, la capital imperial. Cualquier época en la que se necesiten héroes está destinada a ser una época de desgracias. Cao Cao I, por ejemplo, es aclamado por muchos como un líder brillante que sacó a China de tiempos difíciles. La leyenda de sus triunfos es toda una fábula, por no decir otra cosa. Pero, ¿qué ocurre cuando se examina su legado desde un ángulo diferente? Digamos, a través de la lente de un campesino que vivió como súbdito de la dinastía Han. Si se les diera a elegir, elegirían voluntariamente vivir los tiempos tumultuosos que hicieron posible que Cao Cao grabara su nombre en los anales de la historia. Seguramente la mayoría de la gente preferiría los tiempos pacíficos que creó para muchos de los que vivieron bajo el dominio de la dinastía Han después de su ascenso al poder. En ausencia de problemas que requieran una intervención heroica, simplemente no hay necesidad de un héroe. Naturalmente, lo contrario también es cierto. La única razón por la que la gente grita es porque hay algo por lo que gritar. Lo mismo puede decirse del imperio. Sus ciudadanos se unieron por una causa común, el Jaimat II. El imperio envió a cada uno de sus territorios la llamada a las armas. Un Cao Cao fue el último primer ministro de la dinastía Han de la antigua China. Como figura central del periodo de los Tres Reinos, estableció los cimientos de lo que llegaría a ser el reino de Wei y fue póstumamente nombrado emperador Wu de Wei. Heimat es una palabra alemana traduciéndose a hogar o patria. Al servicio de esta causa unificadora, no se podía sustituir la interminable propaganda oficial del imperio, que hacía creer a su pueblo en mentiras más peligrosas. Esencialmente no se vislumbraba el fin de la guerra sin que el imperio se uniera. Tania von de Gurechav, teniente coronel del ejército imperial, cree sin lugar a dudas que hay muchas más llamadas a la unidad de las que se pueden proveer, y la unidad que podría encontrarse es muy superior a la que se necesita. Se ha destruido el delicado equilibrio de la oferta y la demanda. Cualquier persona racional y lógica que crea en la integridad del mercado estaría furiosa por el estado actual de su desequilibrio. Ya no estamos en condiciones de dejar que el libre mercado determine lo que es correcto. Esta sensación de impotencia se encuentra con un suspiro que Tania no puede contener. Una contradicción mutuamente excluyente se acumula en su interior. El mercado ideal es uno racional conservado bajo la supervisión racional de personas racionales. Cuando se trata del capitalismo, la integridad del mercado debe ser tan absoluta como uno de los 10 mandamientos. 3. Puedo entender el concepto de racionalidad limitada. 4. También puedo reconocer que la racionalidad tiene límites. Incluso teniendo en cuenta esto, hay que respetar la supremacía de la racionalidad como modelo. Pero, qué impresionante es la realidad de este mundo. 3. Los 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo, de las palabras griegas y, son un conjunto de principios éticos y de adoración, que juegan un papel importante en el judaísmo y el cristianismo. 4. La racionalidad acotada o racionalidad limitada es un modelo de racionalidad humana propuesta para modelizar en ciencias sociales, especialmente en economía, la forma concreta de actuación de los agentes sociales. Los que afirman ruidosamente que desean la paz no tienen la menor idea de lo que realmente quieren comprar. El imperio es una quimera. El ejército desea la paz, el gobierno desea la paz, el pueblo no desea nada más que la paz, pero, sin embargo, es increíble hasta qué punto todos tienen sueños diferentes mientras están acostados en la misma cama. El desbarajuste que el imperio ha creado para sí mismo hace que Tania esboce una miserable sonrisa. El ejército imperial es un instrumento de violencia subordinado al Estado-Nación 5 conocido como imperio. Por lo tanto, en términos de su relación principal-agente, el ejército imperial simplemente tiene que cumplir la versión de la paz del imperio. La cuestión es que el imperio no quiere la paz. Lo que quiere es la victoria. Desea la victoria para obtener la paz del actual acuerdo de armisticio. No. ¿Una victoria para crear la reconciliación como un camino hacia la paz? No. ¿Una victoria para satisfacer al imperio? No. La victoria que desean no es más que ganar por el objetivo de ganar. Ya no tiene ningún sentido. Utilizar el fuego para luchar contra el fuego puede ser lógicamente correcto dependiendo de cómo se utilice dicho fuego, pero que los bomberos envíen un tanque en lugar de un camión de bomberos cada vez es un error colosal. Me dan ganas de gritar. Es obvio que han perdido completamente de vista su objetivo. ¿Y a esto le llaman país? No hay estrategia en nada, la máquina de guerra simplemente se dirige a la siguiente batalla. 5. Un Estado-nación es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Si no cumple con estos requisitos no se considera Estado-nación. Aunque la absoluta falta de estrategia del imperio debería ser el centro de mi preocupación, estoy completamente sorprendida por la manera directa en la que nos lanzamos hacia una violencia más abierta. Puede que esto no tenga sentido para quienes viven en tiempos de paz en el mundo moderno. Permítame explicarlo.
Supongamos que te contratan para dirigir un local de una cadena de comida rápida. Llamémosla el Reich 6. Un día, por la razón que sea, llegan los propietarios de la cadena y sus accionistas y te ordenan maximizar los beneficios lo más rápido posible, sin decir nada más. Tienen la máxima confianza en que el Reich va a despegar, pero no tienen ninguna otra información que ofrecerte, ni un plan, ni objetivos, ni indicaciones. Tampoco te conceden ningún presupuesto adicional ni autoridad sobre el funcionamiento de la tienda. En caso de que la operación fracase, serían los empleados los que se encontrarían en problemas. ¿Cómo pueden encargarles a sus empleados semejante tarea sin ningún tipo de orientación? Ningún trabajador podría llevar el éxito a su empresa en estas condiciones imposibles. Para decirlo sin rodeos, esto es precisamente lo que hace el imperio cuando exige la victoria de su pueblo. Cualquier empleado de ese local de comida rápida con un mínimo de sentido común empezaría a buscar inmediatamente un nuevo trabajo. No es que los empleados vivan para la empresa. Solo trabajan allí para pagar sus facturas. ¿Por qué deberían jurarle su lealtad a una cadena de restaurantes? ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Prácticamente todo ser humano con cerebro puede estar de acuerdo con lo anterior. Reich es una palabra del alemán que en español significa imperio. Como tal, formó parte del nombre oficial del Estado alemán entre los años de 1871 y 1945, denominado dicha Reich o, en español, Imperio Alemán. Sin embargo, algunas organizaciones operan bajo la premisa de que sus miembros son inseparables del Grupo 7. Este espejismo de unidad es la esencia de lo que es una nación, y es plenamente capaz de engañar incluso a los ciudadanos más inteligentes, más civilizados y más educados. El amor y el odio, el bien y el mal. O la mayor y más malvada creación de la raza humana, la concepción moderna del Estado-nación. Para Tanya, el poderoso Leviatán 8 de la parábola habría sido un enemigo más bonito. Es realmente trágico. La versión del imperio del Leviatán es una quimera con 3 cabezas. Es un sistema con 3 ramas. La familia real y el parlamento dictan el prestigio y la tradición, los burócratas se encargan de que la nación siga funcionando y el ejército imperial impone con firmeza la voluntad de las otras 2 ramas. El ejército, los burócratas y los políticos forman su propio marco de trabajo. Este marco de trabajo actuó como la palabra de Dios durante los albores de esta nación. A pesar de ello, es más, debido precisamente a esto, los fundadores de la nación acabaron cometiendo un único y elemental error. Desde el punto de vista de Tanya, sus predecesores eran sabios y racionales. Esto es lo que hizo que su error fuera inevitable. ¿Su error? Poner demasiado en manos de sus sucesores. Las personas inteligentes suelen partir de la simple premisa de que sus sucesores serán tan sabios y capaces como ellos. La permanencia del sistema, en el que sus 3 cabezas trabajan conjuntamente para hacerlo lo más fuerte posible, es definida incondicionalmente por el sistema imperial como un hecho para los excelentes recursos humanos. 7. El colectivismo es un punto de vista cultural o una doctrina política y social que está caracterizado en enfatizar en la cohesión entre individuos, poniendo primero al grupo antes del individuo. 8. Leviatán, o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, comúnmente llamado Leviatán, es el libro más conocido del filósofo político inglés Thomas Hobbes. Publicado en 1651, su título hace referencia al monstruo bíblico Leviatán, de poder descomunal, imagen. Si se deja que prosiga su desarrollo, un país con un sistema que cumpla estos requisitos debería convertirse en la nación más poderosa del mundo. Por suerte y por desgracia para los últimos escalones del imperio, las 3 cabezas persiguieron efectivamente su único objetivo durante su rápido ascenso al poder. El conocimiento y las tradiciones institucionales establecidas por sus predecesores estaban fuera del alcance del imperio, pero los grilletes que lo agobiaban también eran ligeros. La quimera trató entonces de suplir sus deficiencias con un sistema que se basaba en el talento y el empuje de los individuos, que a su vez, para bien o para mal, vieron su ascenso a superpotencia. Como resultado, las 3 cabezas comenzaron a perseguir sus propios objetivos. Este solo puede acabar de una manera: cada una de las cabezas cree inconscientemente que son los cerebros que mueven el cuerpo único compartido y, por tanto, cada una intenta tirar de él en su propia dirección. Es un caso clásico de que hay demasiados cocineros en la cocina. Lo que el país necesita ahora mismo es unidad. El imperio no puede permitirse el lujo de perder el más mínimo tiempo o recursos en luchas intestinas con la cantidad de frentes en los que están librando batallas. Tanya tampoco es la única que piensa así. Cualquier soldado lógico que luche para el ejército imperial tendría el mismo reconocimiento frío de lo que está ocurriendo. Tanya se lamenta para sí misma de lo desafortunado de la situación. El ejército es la única cabeza que tiene unidad. Para ser precisos, esta unidad solo se extiende al ámbito de la guerra. Mirándolo desde otro ángulo,
El ejército ha mantenido su santidad haciéndose una organización independiente que existe dentro del imperio en lugar de actuar como un miembro del mismo. ¿Qué ocurrirá cuando cada cabeza de nuestra quimera intente asumir el control absoluto de su propia parte del cuerpo? Cada parte se dividirá, se separará y se alejará por su cuenta. Cada una de ellas llama a la unidad, pero ninguna de las cabezas muestra intención de cooperar. El pueblo puede estar unido, pero la bestia seguramente no. Esto puede ser pasajero en tiempos de paz, pero un país que pueda tener éxito bajo este tipo de gobierno en tiempos de adversidad no existe en ninguna parte. Esto plantea un dilema para los soldados que son patriotas fervientes. Hay que enfrentarse a los invasores extranjeros con unidad, eso es evidente. La pregunta es, ¿qué constituye la unidad? Hay demasiadas cabezas en esta quimera. Este tipo de gobierno es algo que el ejército detesta. Cuando se trata de pensar en estrategias, cuantas más cabezas mejor. La cuestión es que, una vez fijado un objetivo singular, solo puede haber una cabeza que comande a la bestia. La cadena de mando debe ser absoluta para evitar cualquier confusión y eliminar todo caos. Este principio no podría ser más evidente desde un punto de vista puramente militarista. Es imperativo que las batallas se libren como un todo cohesionado y no dividido. Una segunda cadena de mando no es más que combustible para la confusión y mucho más una tercera. Esto debería ser dolorosamente obvio para cualquiera que se preocupe por estudiar cómo el imperio ha durado tanto tiempo en una guerra librada contra el mundo. Un simple vistazo al grandioso tratado que une a los ejércitos de la Federación y la Mancomunidad no hace más que confirmar esta verdad evidente. Un ejército dividido es poco más que populacho. Aunque haya una gran horda de ellos, asestarles un golpe aplastante es algo sencillo. Cuando 100 soldados deben enfrentarse a una fuerza que les dobla en número en la batalla, las posibilidades de que ganen a pesar de la desventaja numérica son escasas o nulas. Sin embargo, si esos mismos 100 luchan en 20 batallas distintas contra 10 soldados a la vez, no cabe duda de que la fuerza de 100 se impondrá. Este sentido común se inculca a todos los mandos militares desde muy temprano. Casi todos los que han pisado el campo de batalla han aprendido estas reglas por experiencia propia. Esta es la línea de pensamiento que llevó a la teniente coronel de magia aérea Tania von de Gurechav a donde se encuentra ahora, mientras mira desventuradamente al techo con frustración. El ejército está unificado. Solo espero que se pueda decir lo mismo de la nación. Así que tenemos 3 cabezas en un solo cuerpo. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida de salir de este problema de quimeras? Intentan justificar sus acciones basándose en la necesidad. La primera solución que naturalmente viene a la mente es una solución quirúrgica. Simplemente podrías cortar las 2 cabezas adicionales. Lamentablemente, esta forma de pensar es demasiado simplista. Incluso si la cirugía pudiera completarse con éxito, sería una broma terrible si el paciente muriera justo después. Solo un tonto intentaría un truco como este. Desgraciadamente, en el ejército imperial no faltan los tontos que no tienen ni idea de lo que hacen fuera de su ámbito de competencia. Es más, a estos tontos solo se les ha enseñado a hacer cirugía. De hecho, nunca han aprendido a encontrar otro tipo de solución. Nunca se les ocurre la pregunta, ¿cortar o no cortar? Si encuentra un problema, su reacción natural es sacar sus bayonetas y operar. Es simplemente una cuestión de cuándo y dónde operarán, no de si lo harán. Quizás lo peor de todo es que es casi admirable lo bien que realizan las cirugías selectivas. Tomemos a un general de alto rango como el teniente general Rudersdorf. A Tania no le cabe la menor duda de que es perfectamente capaz de hacer algo así. Aunque es agonizante criticarlo a él y al resto de los mandos como personas miopes, es simplemente un hecho que son increíblemente buenos haciendo la guerra. Demasiado buenos. No hace falta decir que su inteligencia no es escasa. Todas las personas que se convierten en oficiales del Estado Mayor se someten a una multitud de evaluaciones estrictas que escudriñan su crueldad, lo calculadores que son y, sobre todo, lo rencorosos que pueden llegar a ser, evaluaciones rigurosas a las que Tania aún no se ha sometido. No podría estar más claro que el teniente general siempre mantiene la opción de la extirpación quirúrgica en el fondo de su mente. El pensamiento no surgiría a menos que fuera necesario. Pero Tania se estremece cuando una posibilidad aterradora cruza por su mente. Las personas como el teniente general no actúan según sus deseos personales, actúan para hacer lo que se debe hacer. Para decirlo más claramente, el tipo de meteduras de pata que ponen el último clavo en el ataúd de su empresa en decadencia suelen ser realizadas por empleados ejemplares que eran muy leales a la empresa, que puede ser más miserable que dejarse arrastrar por las agonías del intento fallido de una organización por salvarse, lo que nos lleva al presente. Ya es hora de que Tania von de Gurechav agarre su patriotismo y lo tire al tacho de la basura más cercano. Está claro que ha dejado de ser útil. Esto es ridículo. ¿A ella le pagan lo suficiente por esto? No, en lo absoluto. ¿Acaso ella debería compartir el miserable destino de su condenado país? Incluso considerar la idea es absurdo.
no hay ninguna razón para que tenga que hacer un trabajo que está claramente por encima de su rango y categoría salarial. Hablando de normas laborales, insuficiencias en el sistema militar, fallos estructurales de las instituciones estatales y, lo peor de todo, la pérdida de cualquier posibilidad de salvaguardar la situación estratégica. Las únicas opciones que quedan apenas merecen ser consideradas. Tal y como está ahora, el imperio es como un negocio que apenas sale adelante mes a mes, y Tanya es una de sus fieles empleadas. Las personas que hacen un buen trabajo deben recibir una recompensa acorde. Otra forma de verlo es que el dinero es el signo más verdadero de la fe y la sinceridad. Como concepto o ideología para estructurar una sociedad, es perfectamente razonable. Tanya tampoco tiene problemas para respetar su contrato. Sin embargo, este contrato social solo es legítimo si puede garantizar un empleo estable y una remuneración acorde. Ahora que está claro que el barco del ejército imperial es, de hecho, el Titanic 9, ¿hay alguna razón para que ella tenga que permanecer a bordo? Si quiere vivir, la única opción es correr como una loca hacia los botes salvavidas. Esta es la tabla de Carneades 10 en acción. En conclusión, he terminado aquí. Parece que ha llegado el momento de cambiar de profesión. Tanya no siente ningún remordimiento por el marcharse, aunque se considere una deserción. Es natural huir de un barco que se hunde. E igual de importante es asegurarse un camino hacia la jubilación. 9. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo. Al finalizar su construcción, naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg. 10. En ética, la tabla de Carneades es un experimento mental propuesto por primera vez por Carneades de Cirene que explora el concepto de defensa propia en lo referente al asesinato. En el experimento mental, hay dos marineros naufragados, A y B. Ambos ven una tabla en la que se puede apoyar solamente uno de ellos y ambos nadan hacia ella. El marinero A consigue llegar a la tabla primero. El marinero B, que va a ahogarse, empuja a lejos de la tabla y, así, hace en última instancia que se ahogue. El marinero E consigue la tabla y se salva más adelante gracias a rescatistas. El experimento plantea la cuestión de si el marinero E puede ser acusado de asesinato, pues al tener que matar a A para vivir, podría ser interpretado como defensa propia. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.